todavía no he podido subir la sesión anterior porque no sé por qué mi internet está asqueroso. Entonces intenté cambiando con el internet de mi teléfono y nada todavía, así que apenas lo logre solucionar, voy a subir la ayudantía la semana pasada y esta. ¿Ya? Vale, no hay problema. Eh, ¿Alguna consulta con respecto a lo que se ha visto, a lo que queda por ver? ¿No? Sí, repasar algo. ¿Podríamos repasar el teorema de Nyquist? La verdad es que yo me perdí un poco. Ya, ¿hasta dónde tú entendiste del teorema de Nyquist? Partamos por esa base. La verdad es que en su totalidad no me acuerdo. Por lo mismo. Falté Ya, la última clase y no me acuerdo de la última clase a la que fui, la verdad. ok. Entonces, tenemos de que cuando uno hace la transformada de Fourier a una señal o a una ventana, uno va a obtener un cierto espectro que va a ser en función de la cantidad de muestras por segundo, en donde vamos a tener un lado negativo y un lado positivo, que va a ir desde la mitad de nuestra frecuencia de sampleo en negativo hasta la mitad de nuestra frecuencia de sampleo en positivo. Entonces, por ejemplo, en el caso que estemos trabajando con 4400, vamos a tener entre el contenido espectral que vamos a tener va a ser entre los menos 22.050 hasta los 22.050, pero no se trabaja con el lado negativo de la frecuencia. Entonces, por eso se dice que el teorema de Nyquist te señala de que tú puedes estar, vas a poder estar trabajando con un intervalo de interés de frecuencia de sampleo medio. Tiene un poquito más de justificante matemático, pero eso se puede ver en el libro, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan cómo se llamaba El Oppenheim. el Oppenheim. Oppenheim? El Oppenheim. Ahí está el justificante matemático. Pero a nivel como más visual y más práctico, eso es lo que sucede. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Ya. ¿Se acuerdan hasta dónde habíamos quedado en la ayudantía pasada, los que pudieron asistir? Creo que repasamos todo el código para separar una señal en frames y graficarla. Ya, Pero si no me equivoco de lo que habló el profe, lo que no alcanzamos a hacer fue aplicar la transformada de Fourier al frame. claro. Eso fue lo que no se alcanzó a hacer. Y que Claro, también lo que yo le había comentado en la sesión anterior era de que antes de llegar y aplicar esta transformada de Fourier, nosotros necesitamos filtrar un poco la señal, y filtrar un poco cada ventana. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que les comenté eso a los que vinieron? Sí, a ver, creo sí, que lo sí. recuerdo. Ya. Entonces, voy a compartir, bueno, directamente desde Wikipedia, porque es súper gráfico el cómo ellos te muestran lo que es una ventana. Entonces, bueno, lo que yo les comentaba era que el propósito de aplicar una ventana era tanto
para evitar el exceso de información, como las discontinuidades. Entonces, también les comenté que habían diferentes tipos de ventanas y que al menos lo que nosotros más utilizamos eran la Hanning y la Hamming. Pero que existen más tipos de ventanas. Entonces, al menos aquí en Wikipedia nos muestran una especie así como de top 10, sin especificar un orden, pero aquí está. Una ventana rectangular, que básicamente sería como que nosotros trabajemos con la señal así tal cual la vamos a tener. Otra es trabajar con una ventana Hanning. Bueno, aquí está su fórmula matemática. Pero nosotros no vamos a tener que sufrir por esto, sino que simplemente vamos a llamar a SciPy y que SciPy haga el resto. Luego tenemos Hamming, que es súper similar, pero varían los valores constantes. Si se fijan aquí en Hamming, ambos son 0,5 y aquí son 0,538 y 0,46. Luego tenemos la Blackman, que tiene un elemento más de la expresión. Blackman Harris, que tiene otro más. Blackman Nuttall, que cambia un poco los valores de estas constantes. La Flatlop, que así como castigan, en vez de castigar solo en el rango de 0 a 1, como son todas las demás, aquí tenemos que, bueno, primero pasa el umbral del 1 y que también disminuye considerablemente bajo 0. Luego tenemos una ventana gaussiana, una ventana triangular, una Bartlett, que es una derivación de la triangular, Bartlett-Hahn, que es una combinación entre la Hanning y la triangular, y la Kaiser. Entonces estos son los tipos de ventana que podríamos llegar y aplicar a un frame. ¿Sí? Que eso era parte de las cosas que habíamos quedado como pregunta al aire la sesión anterior. Ojo aquí que esta línea es súper importante, que la diferente utilización de las ventanas o los diferentes tipos de ventanas nos van a cambiar el espectro, nos van a ponderar el espectro de diferentes maneras, lo que se puede reflejar en, por decirlo, para que se hagan una especie como de idea, así como de la ponderación A, que castiga en baja frecuencia y aumenta en alta. Ojo que eso no es un tipo de ventana, de filtro de ventana, sino que es para que se hagan como una idea de cómo castiga o cómo varía este espectro. Ok, dicho esto, ¿alguien podría compartir pantalla con el código que tenemos del ventaneo, de la separación esta del corte de los frames? ¿Yo lo puedo hacer? Ya, bacán. Dame un segundo. Sí, tranquilo. Por Tengo mientras, que pillar la... Creo que era... Esta me parece que era.
Mm, no. Era esto. Sí, me parece mucho que era ese. Sí, esta sí. Sí, esta misma. Ok. Entonces, todos se acuerdan a grandes rasgos que hacía este código, ¿cierto? Sí, Ok. Entonces, déjenme confirmar un detalle de los tipos de ventana para ver si hay que importar algo más. Entonces aquí tenemos SciPy Signal está cargado. Sí. A ver, no está cargado. Está cargado solamente con Wolf que pertenece a SciPy Signal. Ah, ya. Entonces, de hecho, no necesitamos SciPy Signal a secas, sino que vamos a necesitar eh, un SciPy Signal y punto Windows. Entonces, después de convolve, mantengámonos en esa línea 9. Después de convolve, agrega una coma y pone Windows, ventanas. Ok. Entonces, el ventanas es un módulo de SciPy Signal que nos va a contener la ventana Hamming, la ventana Kaiser y otras más. ¿Ok? Sí. Bacán. Entonces, ejecuta el código, ejecuta lo completo. Disculpen, ¿hay una manera de ejecutar todas las celdas? Sí, hay Sí, dos que maneras. no la conozco. Uno es irte arriba a la barra y irte a celda y ejecutar, poner run all. Y la otra opción es kernel, restart and run all. Esas son las dos opciones. La diferencia es con que cuando lo hacís con el kernel es que le dais un refresh, una refrescada a las librerías y a todo, básicamente. Ya, ahí está listo. Ahí está listo, claro. Entonces, antes de este celda 15, que era una celda de ejemplo cortito, ejemplo chiquito, agrega una celda antes de eso, antes de la 15. O bueno, ahí también sirve. Entonces, a esta altura del código, ¿qué es lo que tenemos? ¿Se acuerdan? ¿Qué variables más importantes tenemos? la matriz de frames. La matriz de ventanas, bien. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Esa es la más La, importante, de ener- hecho. la Pero energía de cada frame. el vector de energía, también, correcto. ¿Qué más tenemos? La señal, el vector de la señal, Ah, sí. el vector de tiempo. O sea, 4 cosas tenemos de momento, ¿cierto? Ujú. Ya, Claro. ahora la idea es
a cada frame, a cada ventana que tenemos, ir aplicándole estos filtros de ventana. ¿Ok? Ya. Entonces Sí. vamos a ir recorriendo nuestra matriz de ventanas en la dirección del número de ventanas. En ese eje nos vamos a ir moviendo y vamos a ir aplicándole los tipos de ventana a cada ventana, a cada frame. ¿Cómo se les ocurriría hacer eso a ustedes? Se llega y se aplica a toda la matriz, se hace un ciclo for, en el eje de filas, en el eje de columnas, se hace un ciclo while, un if. ¿Qué se hace? ¿Qué se le ocurriría a ustedes? ¿Cómo implementar eso? Se me ocurriría con un for ¿Ya? que esté en el rango del número de las ventanas, del número de frames, ¿Ya? En el número de frames, sí, me tinca. claro. Y en base a eso, de la matriz de frames, tomar la columna y aplicar la transformada y eso guardarlo en otra matriz, Ya, bien, me tinca. Tener en su columna respectiva. una matriz de filtrado y después otra matriz de FFT. Sí, me tinca. Ah, sí. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que propone su compañero? ¿Les Sí, tinca? también. ¿Hay que agregar algo? ¿Hay que quitar algo? ¿O así tal cual lo dijo está bien? Primera cosa que tendríamos que revisar. ¿Cuál eje de nuestra matriz corresponde al número de ventanas? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos chequear eso? Bueno, ahí tenemos el número de ventanas, 423, ¿cierto? Sí. Ujú. Entonces, en las dimensiones de nuestra matriz de frames, tenemos que saber cuál de los dos ejes, si el eje 0 o el eje 1, corresponde al número de ventanas. Entonces, en esta celda nueva que tenemos, esta celda vacía que está más abajo, coloquemos print, paréntesis, el nombre de nuestra matriz de frames, punto shape. Y eso nos va a retornar el tamaño. Ahí tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Porque la última celda es la celda de juguete. Y esa no está, y esa no reemplazó los nombres de variables. Lo que vamos a hacer es comentar toda esta celda, desde inicio a final. Sí, pero espérate. Les voy a enseñar un truco para no tener que estar poniendo asterisco, 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 asterisco en todas. O sea, perdón, gato en todas. Salto de línea, aprieta al salto de línea en esta misma celda, un enter, suelto, y ahí en esta línea 1 nueva, pones 3 pares de doble comilla. Doble comilla, o sea, sí, doble comillas, doble comillas, doble comillas. Ahí tienes un par, a la otra vez, ya. Ahí tienes los 3 pares. Selecciona la segunda mitad de las comillas, córtalas y llévalas al final, a tu línea 21. Y eso hizo que comentaras en bloque. Todo lo que está dentro de esas comillas no es código, es string. Entonces no se guarda en ninguna parte. Otro caso. Hack, ¿no? Bueno, Tremendo hack.
Life hack. Entonces, ahora con el, ándate de nuevo arriba, kernel, restart and run up. Ya. Ahí sabemos ya cuáles son las dimensiones de nuestra matriz de frame. Nuestro eje 1, ese es el que contiene los números de ventana. Y ese es el que tenemos que nosotros ir rotando, ir girando. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? Ya. Entonces, en esta misma celda, borrarla completa y vayamos a hacer este ciclo for que teníamos. Entonces vamos a mantener la idea de que esto es un I, J. Es una posición I, J. Entonces, si nosotros no vamos a girar el eje Y, pero vamos a girar el eje J, mejor quedémonos con un índice J. Entonces, for J en el rango de la matriz de frames.shape corchete 1, porque estamos trabajando en el eje 1, no en el eje 0, 2 puntos. Entramos al ciclo for y vamos a tener nuestro frame. Nuestra variable interna que se llama frame, a seca, singular, frame. O frame-j, también puede ser. Eso va a ser igual a matFrames, corchete. Te faltó la A en el nombre de la variable. Ya, ok. Entonces dijimos que queríamos tomar estos 2048 elementos por cada ventana, ¿cierto? Sí, Entonces, si nosotros queremos elegir todos los elementos de un eje, tenemos que colocar dos puntos. Coma, y el segundo elemento que nosotros queremos recorrer. Entonces ahí vamos a estar recuperando todas las filas de la matriz. ¿Sí? sí. Ya, bacán. Salto de línea. Entonces vamos a hacer un nuevo frame J, pero que este frame J tiene que ser, cambiémosle el nombre, para saber que este ya va a estar filtrado. Podría ser Hamming o Hanning frame J. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Hamming o Hanning? ¿Con M o con N? ¿Por dónde partimos? La idea es después ir cambiándolo para ir experimentando, o simplemente le ponemos ventana. Ventana y en bajo frame J. O, sí, Win, pero me refiero no ventana en castellano, sino que Win, de Windows. Win frame J. Para saber que está ventaneado, como se dice coloquialmente. Entonces esto va a ser Windows. Y aquí. ¿Por dónde partimos? Hamming, Hanning. ¿Por dónde partimos? Por Eh, Hani, Ya. ¿Sí? Hanning. Entonces es Han con doble N. Ese es el nombre de la función. Han con doble N. Paréntesis. Frame J. Y ahí vamos a tener. Con eso ya estamos ventaneando cada ventana. El problema está en que no lo estamos guardando en ninguna parte. ¿Ok? sí, Y la idea es poder guardarlo en una matriz que sea de dimensiones al revés, que sea dimensiones traspuestas, que sea 423,2048, para que después la transformada de Fourier no nos dé rotada. ¿Ya? Entonces, antes de esta línea, antes de este ciclo for,
vamos a crear nuestra matriz vacía. Entonces vamos a hacer win mat frames. Y eso va a ser igual a numpy ceros, paréntesis, y ahí le colocamos matFrame.shape corchete 1, coma matFrame.shape corchete 0. ¿Las dimensiones iban adentro de un corchete o no? No, estoy mal. Revisémoslo arriba. Yo igual quedé con la duda, no me acuerdo si era un doble paréntesis o sin un solo par de paréntesis. En un doble paréntesis. Entonces, doble paréntesis, y ahí colocamos matFrame.shape, corchete 1. Lo siento. Después matFrame.shape, corchete 0. Y ahí estamos creando una matriz con las dimensiones traspuestas. Entonces ahora, nueva línea, línea 5. Y ahora vamos a ir guardando esta nueva ventana que ya está ventaneada, ya está con un proceso de Hanning, en esta matriz nueva. Entonces vamos a hacer win matFrames, corchete, j, dos puntos, igual win frame j. ¿Se entiende lo que va cómo vamos hasta acá, cierto? Sí, ¿Alguna consulta? Sí, o sea, me perdí un poco no sé por qué había que transponer la matriz. Es porque es una cosa de visualización después para que sea más agradable, porque déjame sacar el lapicito. ¿Dónde está el lapicito? Se me perdió. Aquí está. Nosotros después, si nosotros trabajamos actualmente con estas dimensiones de aquí, los 2048,423, vamos a obtener que nuestros espectros van a estar así. ¿Cachai? Teniendo este como eje el 0 Hz. Pero si nosotros transponemos esta matriz, vamos a tener el contenido espectral de esta manera. Ah, ya, comprendo. Es una cosa de visualización más agradable. Por eso, básicamente por eso estoy sugiriéndole transponer esta matriz. ¿Ok? Ya, entonces, aquí de momento lo único que estamos haciendo es elegir la ventana, hacerle un proceso Hanning y guardarla en esta matriz nueva, que está transpuesta. ¿Sí? Todo ok con eso, ¿cierto? Sí, Ya, entonces ejecuta nomás. Ya, ¿en dónde nos equivocamos? ya, no. Es un error de tipo. Solo arreglos de tamaño 1 pueden ser convertidos a escalares de Python. Ya, no le gustó el formato que le estamos dando a la función. Ok, entonces, antes de esta línea 4, sí, antes de eso, hazle un print al shape de este frame J. Se supone que nos está reclamando de que esto tiene una dimensión algo, coma 1. ¿No? No, está reclamando eso. Entonces, ¿por qué nos está reclamando? Le estamos dando bien el vector. A ver, déjame leer las propiedades de la función.
Ah, ok. Estamos utilizando mal esta ventana. Eso es lo que está pasando. Esta función window hunting, déjame ocupar el lápiz. Esta función window hunting, lo que está haciendo es solamente nos crea este filtrado que habíamos visto en Wikipedia. Crea este vector con esta forma, pero no se lo está aplicando a nuestra señal. No se lo aplica. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es crear esta ventana y después aplicarla acá. ¿Sí? Entonces lo que O vamos sea, a hacer lo que se hace después es multiplicar es las dos. multiplicar nomás. Claro, después tenemos Ya. que llegar y multiplicar. Entonces vamos a tomar este window hunting y lo vamos a cortar y llevarlo antes del ciclo for. Sí, ahí. Y nuestra matriz se llama, o sea, ese vector de la ventana Hunting se llama solamente win, de window, no WinFrameJ. Aquí el nombre de salida. Solamente se llama win. Ya. Ok, entonces nos falta agregarle cuántos puntos va a tener esta ventana. Tenemos que subir al principio del código para ver cómo se llama la variable que contiene el largo de la ventana. ¿Dónde están guardados estos 2048 puntos? ¿Con qué nombre? Debe ser como celda 3, una cosa así. Que sube nomás con ganas. Celda 4, largo ventana se llama. Es el nombre de la variable que nosotros tenemos que recargar. Largo ventana. Ok. Volvamos a nuestra celda de código. Y ahí dentro de ese paréntesis es largo ventana. Entonces, en vez de este print que tenemos aquí, bórralo. Y ahí coloca WinFrameJ igual. Y aquí multiplicamos. Aquí multiplicamos FrameJ por Win. Entonces lo que vamos a tener es que vamos a tener nuestro frame con esta amplitud cualquiera y le aplicamos este proceso Hunting. Eso es lo que va a hacer la línea 5. Porque esta multiplicación de aquí va a ser elemento por elemento. Va a estar multiplicando así. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ok. Bacán. Entonces ahora deberéis poder ejecutarlo sin problema. Genial. Ahora, a modo de ejercicio de cómo actúa este ventaneo, podríamos plotear el mismo frame, no, pero en una celda nueva, para que no nos esté calculando esto todo el rato. Vamos a graficar el mismo frame, por ejemplo, el frame 5, por decirlo, con y sin ventaneo, para que vean cómo cambia. Entonces, vamos a ejecutar, vamos a crear una variable que se va a llamar framePlot, para ir eligiendo qué frame se va a plotear. Igual, colóquele un 5, que este va a ser como el número, ¿cuál ventana queremos graficar? La ventana 5. Ok. Entonces, salto de línea, otro más. Ya, aquí. Aquí vamos a crear nuestra figura que va a ser fig-win, fig-win, coma, ax-win,
Y eso va a ser igual a plt.subplot. Si voy muy rápido me avisan. Entonces vamos a querer n rows. Eso junto, n rows igual n rows en plural igual 2, n calls 1. Te sobra una L. N calls de columnas. Fig size. Eso es todo junto, sin paréntesis, sin guión bajo, fig size. Igual, paréntesis, 7,5. Déjalo así de momento. 7,5. Que es el aspecto de la figura. Salte de ese primer paréntesis. Está ahí fuera del segundo paréntesis. Éntrate un espacio. Ahí, coma. Ya, esto te lo voy a deletrear porque siempre lo pronuncio mal. T, I, G, H, T, guión bajo, L, A, Y, O, U, T. Igual, true. Y ese true con la T mayúscula. Ya. Salto de línea entonces. Entonces, axwin, corchete 0. Salte el corchete. Punto plot. Paréntesis. Ya, esto lo vamos a hacer rapidito. Después ustedes con tiempo adornan y amononan más la figura. Mat frames, corchete. Aquí sería 2 puntos, coma frame plot. Y la segunda figura sería, o sea, siguiente línea, sería axwin corchetes 1, punto plot. Y aquí sería win mat frames, corchete, frame plot, coma 2 puntos. Recuerden que estas están transpuestas una con la otra. Y ejecuta esa celda. ¿Ven? Es el mismo instante de tiempo, pero uno tiene ventana y el otro no. Mm, ¿Se entiende entonces más o menos lo que hace Hanin en este caso? ¿Sí? ya, sí, Sí, Bacán. clarísimo. Ahora vamos a cambiarnos de plano. Recuerden que hasta aquí estamos en el plano temporal. Y ahora nos vamos a cambiar al plano espectral. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es tomar esta matriz que ya tenemos ventaneada, esta WinMat Frames, y vamos a ir aplicándole la transformada de Fourier ventana a ventana. ¿Ok? Básicamente es este mismo proceso iterativo del for, pero en vez de estar multiplicándole la ventana, vamos a estar aplicándole la FFT.
Ya. Que empezar a hacer otro ciclo for. Sí, otro ciclo for. Claro, ahora estamos girando en el eje Y. Súper bien. Entonces ahora sería WinMat frames. Punto shape, corchete 0. La gracia de poner poner el valor de la dimensión de la matriz, en vez de colocarlo como un número duro, número en seco, es que si arriba cambiamos el tamaño de la ventana o el número de frames, de ahí para abajo todo se cambia automáticamente y nosotros no vamos a tener que estar cambiando línea por línea. Porque tranquilamente podríamos colocar 423 ahí, ¿no? Y va a funcionar igual, por ahora. Ya, entonces vamos a aplicar esta SciPy FFT a cada ventana. Habría que crear otra matriz de Otra cero. matriz, otra Ah, matriz de ceros, claro. De hecho, podría copiar la misma línea de la matriz de WinMat Frames, pero le cambié el nombre de salida nomás. así puede ser. Así puede ser, sí. Tengan cuidado aquí, porque como han visto en la FFT, la conversión matemática del FFT, ya no van a obtener un número real. ¿Se acuerdan lo que se obtiene, cierto? Un valor Sí. complejo. Vamos a obtener un vector de números complejos. Tengan eso siempre presente. Entonces sigamos dentro del ciclo for. Entonces, tomamos un win-i, por ejemplo. Pero me refiero a ese i para que haga referencia a que estamos dentro del ciclo for. Claro, así. Y eso va a ser WinMatFrame. Corchete y como 2 puntos. Entonces ahí ya tenemos nuestra ventana. Ahora vamos a tener que hacer un FFT-i. Y eso va a ser igual a... subamos a la celda donde están las importaciones de función. Ya, ahí está. Entonces solamente FFT. Ok, línea 10, para que sepan que estaba mirando. Entonces, FFT, paréntesis, WinI, claro. Y le vamos a agregar un parámetro más, coma, n, igual, largo ventana. Y con eso tenemos los parámetros necesarios para poder obtener esto de vuelta. Y ahora falta guardar este vector de salida en nuestra FFT Mat Frames. Aquí sería lo mismo, y coma, 2 puntos. No es como en el otro caso que estábamos transpuestos.
Ah, claro, porque ya lo hicimos. Claro, ya transpusimos ya, pues, entonces estamos bien con ese tamaño. Ok. ¿Aló, chicos? ¿Me escuchan? Sí, Ya, bacán. Yo pensé que me había pegado. Ejecutemos eso. Quiero ver si vamos a tener problemas de dimensión. No, simplemente nos dijo así como, recuerden que esto salió complejo. ¿O no? No, se descartó la parte imaginaria. Eso fue lo que nos dijo. Mm. Porque, bueno, no nos va a afectar tanto el que se haya descartado la parte real. Lo que igual es bueno mantenerla. A ver, denme un segundo para pensar cómo no perder esta vale. parte imaginaria. Se puede hacer cuando se define la matriz Si es cuando se define dentro del NP0s. Claro, yo lo arreglé una vez con dtype igual complex. buena, eso es una muy buena idea. De hecho, esa sería como Ahora la la acabo de manera imprimir más y sí, elegante. claro, así se guardó la parte imaginaria. Aquí la tengo. O sea, tú le decías al tiro el código que lo que vas a rellenar ahí van a ser valores complejos. Claro, Sí, así no hagamos hay eso. problema después para adelante. Coma dtype. Igual. Ahí lo colocaste NumPy complex o solo complex. Solo complex, en comillas, como string. Ah, ya, comillas complex. Bueno. Y ahí desapareció. Maravilloso. Bueno Bueno, ahí. Ok, continúa. Entonces celda nueva. Y vamos a reciclar el código de la figura anterior. Todo ese código. Sí, todo ese código. Pégalo ahí. Y ahora nos vamos a Edit. Y Find and Replace. En vez de Win, pone FFT. Que te reemplace todos los Win por FFT. Ok. Y ahora en la línea 4 vas a poner, en vez de mat frames, vas a plotear win mat frames. Ya, claro. Y las coordenadas, estos 2 puntos, frame plot, tienen que ser al revés. Tienen que ser igual como estaban abajo. Frame plot, 2 puntos. Ya, y ejecuta. Aquí tenemos un detalle. Déjame. Ah, no, un detalle. Un segundo, estoy revisando la documentación de la función para no cometer un malentendido. No, estamos bien, estamos bien, estamos bien. La idea es ahora graficar solamente la parte real de este vector de FFT. Entonces volvemos al código y ponemos NumPy apps de la FFT en la línea 5. Línea 5 de esta celda de gráfico, justo antes de la FFT, justo antes donde dice FFT, dentro del plot. Ahí pones NumPy apps, o sea, np apps, np.a
BS, paréntesis, y el cierre paréntesis lo releva. Ya, ejecuta. Con eso nos vamos a quedar solamente con la parte real de la transformada. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Sí. Porque cuando hacemos la transformada de Fourier, la parte imaginaria termina representando la fase y no la intensidad. ¿Alguna consulta de momento? La parte derecha del gráfico, ¿esto sería lo mismo que la parte izquierda? ¿O no? Claro, es que aquí es donde hay que tener en consideración lo que habíamos hablado al principio, del teorema de Nyquist. Porque esta figura es simétrica con respecto a esta línea, que es la mitad. Entonces aquí tenemos todo lo que es los hertz en negativo. Aquí tenemos todos los hertz en positivo. ¿Me siguen con eso? Claro. Entonces, a fin de cuentas, nosotros tenemos que, al momento de graficar, tenemos que quedarnos solamente con este lado. ¿Sí? ¿Se entiende eso de Sería quedarse solamente con ese arreglando, lado? sí, pero eso se arregla como en el código del plot o desde... Se puede hacer de dos maneras, creando una variable nueva que sea así como parte positiva, o simplemente en el gráfico tú le decís, muéstrame desde la mitad en adelante. Se puede hacer de ambas maneras. Por ejemplo, en este código, sube un poquito, por favor. Sería, en vez del 2 puntos, en la línea 5, en vez de este 2 puntos, sería entero, int, paréntesis, largo ventana, salte ese paréntesis, 2 puntos. Y ejecuta. Ya me reclamó. ¿Por qué me reclamó? Ah, ya, perdón, nos faltó algo. Dentro del paréntesis tiene que haber después del largo ventana, es un dividido en 2. Dentro del int. Largo ventana, slash 2. Ahora sí, perdón, faltó ese detalle. Ojo, que recuerden que estos números de acá abajo no tienen ninguna relación. Esto es la muestra 0, la muestra 200, la muestra 400. No es que sean los 400 Hz. Para eso tendríamos que crear un vector en función de estas muestras. Y eso se hace con una función que se llama fftfrec. fftfrec, sí, así se llama. Si quieren podemos hacerlo. Vayamos a la función, estoy buscándola para no fallar. fftfrec. Revisen si está arriba en el código, si está llamada.
Me parece que sí, lo voy a revisar. Sí, ahí está. Ya, FFT Frec. Ya, entonces ocupémosla. Entonces, después de frame plot, en este mismo gráfico, o a lo mejor ya se creó. Veamos más arriba, veamos si FFTFrec ya se ocupó, si el profe ya la utilizó en algún momento dentro de este código. O podréis buscarla, control F, FFTFrec. Frec, y agrégale frec al tiro. No, solamente se ocupó ahí. Ya que hay que ocuparla entonces nosotros. Baja. Y en esta celda 26, después del frame plot, vamos a crear un frec, un vector que se llama frec. Igual, FFTFrec, paréntesis, el entero de largo ventana medios. Ya, entonces en esta línea 5, antes del NumPy apps, lo colocas frec, coma, y ahí después el NumPy apps. Y con eso debería bastar. No, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Timestep, ya nos faltó ese detalle. Timestep era 1 sobre la frecuencia de empleo. Entonces, dentro de esta misma función, de esta misma FFTFrec, después del parámetro que le dimos, tenemos que colocar coma, D de Diego, igual 1 sobre la frecuencia de sampleo, que no me acuerdo cuál es el nombre de la variable. FS. FS rate, es el nombre. Ok. Ahí está, celda 27, línea 2. Ahí deberíamos estar. Cometimos un error. FFTFrec está considerando la mitad negativa también. Entonces quítale el dividido en 2, claro. Y en la línea 5, cuando vayamos a llamarlo, le colocamos los mismos corchetes. No, ese 2 ahí está bien. Si era solamente el dividido arriba que se iba. Entonces en esta línea 5, cuando ocupamos frec, al principio de la línea 5, ahí frec, corchetes, abre y cierra corchete ahí al tiro, y ahí dentro de ese corchete colocáis el entero del largo ventana medios, 2 puntos. Y después salir de paréntesis, 2 puntos. Ahí deberíamos estar. Nos quedó al revés esta cosa. ¿Por qué no quedó al revés? A ver, hazle un print a frec, por favor. No, pero antes del gráfico. Antes del gráfico, después de la línea 2. Apenas, después que se crea, un print a frec. ¿Ya? Dale más. Y muéstrame los valores que arroja.
Sube un poquito. Ahí está. Ok. No sé por qué está en ese orden. ¿Te dieron cuenta cómo está, cierto? De 0 a 22.050 y después de menos 22.050 a 0. Sí. Entonces tenemos que ocupar la primera mitad. Entonces ese 2 puntos que está en la línea 6 de Freck, en vez de estar a la derecha, sácalo y colócalo a la izquierda. Antes del int. Dale. ¿El otro 2 puntos también o no? No, creo que ese está bien. Ahí vamos viendo si nos equivocamos o no. Ejecuta eso por mientras. Ya, ahí el eje X, al menos este gráfico quedó bien. Y claro, que tengamos tanta información sobre los 20.000 es raro, ¿o no? Claro. Sí. Entonces la figura está al revés. Hagamos lo mismo con estos 2 puntos. Saca los 2 puntos de ahí y colócalo al otro lado. No, justo antes delantero, justo antes delantero, justo antes del int. ¿Cómo saco ese modo? No sé cómo le llaman, modo insert. Sí, es un Que modo de insertar. No sé cómo se quita, te soy sincero. Mejor escribe todo de nuevo. Ventana medios, cierre paréntesis, cierre corchete, cierre paréntesis, cierre paréntesis. Ahí estamos. Ahí estamos mejor. Ahí, a mí al menos la figura ya me hace sentido. ¿A ustedes? Bueno, sí, ahora sí. sí. ¿Esta figura está, cuando ustedes la escucharon, estaba rica en bajas frecuencias o es apreciación mía nomás? ¿Se acuerdan cuando la escucharon? Era Eh, una persona cantando. No, sí, sí, me acuerdo que era una persona, o sea, sé que es una persona cantando, pero no me acuerdo cómo era su contenido espectral. no, no sé si tan bajo porque era de una mujer. No, pero es que igual tiene las coloraciones en 5.000 y otras más altas, ¿cachai? Pero el ruido de Sí. fondo, porque estas líneas de aquí es puro ruido de fondo. A ver, salgamos de la duda cambiándole la escala a este eje X. Hagámoslo que sea con un eje logarítmico. Entonces, después de la línea 6, en este mismo gráfico, colocas ax-fft corchete 1, punto set guión bajo x scale paréntesis comillas log. Ejecuta eso. Claro. Hay algo cercano a los 600, 700. Justo en ese instante de tiempo. Yo creo que el ruido de fondo, chicos, igual es bastante grave. A ver, cambia el número del frame. Coloca así como algo más, un 200. Que ahí es cuando ya está cantando a todo dar. Sí, la fundamental está ahí por 500, 800 por ahí. Mm.
¿Se entiende más o menos cómo estamos haciendo esto, cierto? Sí, Sí, sí. Bacán. Yo creo que de momento podríamos dejarlo así. Ya después podríamos ver que tenemos que pasarlo a decibel. De hecho, si quieren el decibel lo podemos ver al tiro, que básicamente es 20 por logaritmo del valor absoluto. ¿Les tinca hacerlo al tiro? bueno, ya. Por la hora, que son ya 5 para la 1, entonces por eso les pregunto. Ya, Entonces, sí. en esta línea 6, antes del valor absoluto, antes de NumPy apps, coloca 20 por numpy.log10, paréntesis y todo lo que tenéis para allá. Hasta antes del penúltimo paréntesis. Ahí otro paréntesis. Otro más, otro más, otro más. Ya. Ahí ya deberíamos estar trabajando en decibeles. Sí, ahí estamos más bonitos, ¿no? Ahí sí parece magnitud de espectro. ¿O no? Cuando jugaban con Audacity, ¿se acuerdan? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, se parece, sí, Sí, ya logramos el producto final que se dice. De buena. aquí en adelante ya es cosa de que ustedes empiecen a mononar las figuras. Vale. ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos? ¿Algo que no haya quedado del todo claro? ¿O el por qué hice esto, por qué hice esto otro? A ver, ponme los gráficos en pantalla para después enviarle un pantallazo al profe, para que vea cómo están quedando estas cosas. Ya, genial. Ya, chicos, ¿alguna consulta? Eh, Cristóbal, después tú podrías compartir este código por Slack para los demás chicos. Sí, dale, no hay problema. Bacán. Diego, Ujú. ¿qué hace en particular ese 2 puntos? O sea, al graficar al hacer el plot, ese 2 puntos int, Ya, ¿qué lo que hace el pasa es dos que puntos? si el 2 puntos está a la izquierda del número que estamos colocándole, nosotros le decimos que tome todos los elementos desde el 0 hasta la posición que le estamos diciendo -1. Ah, ya, Y si el 2 puntos está a la derecha, nosotros le decimos, toma esta posición hasta el final del vector. ya, O sea, ok. con el 2 puntos sería común. Toma todas las muestras hasta acá, -1, o Ujú, toma todas las muestras desde esto. ya, ya, genial. En este lenguaje de código se dice un slider, así como un deslizador de elementos, de un conjunto de elementos. Súper, gracias. ¿Quedó alguna otra duda, chicos? Mm, no, creo que no. Bacán. Tampoco se me ocurre alguna duda. Pero sí, quede claro con lo que hicimos hoy día. Cristian, ¿estáis vivo por ahí? Sí, aquí he estado poniendo atención. Bacán. ¿Alguna consulta, alguna duda? No, no. Bacán. Ya pues chicos, entonces esto sería lo que teníamos previsto con el profe para hoy día, que era el cómo aplicar este ventaneo y después cómo hacer la ventana.
después si quieren jugar, busquen SciPy Windows y ahí les va a aparecer la Hamming, la Kaiser, la Taylor y otros tipos más de ventanas. Y ahí pueden ir jugando y viendo cómo afecta el espectro. Bueno, ¿Ya? Igual lean las documentaciones de las funciones para que no les pase lo que nos pasó ahora de el orden de los elementos, que la función recibía cantidad de elementos y no la ventana completa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ujú. Eso pues chicos, que tengan un excelente término de semestre. Cualquier consulta por Slack o por WhatsApp. Ahí ustedes tienen mis medios de contacto. Vale, gracias. Estoy igual. Gracias, Chao, Daniel. chao. Que te vaya Que bien vaya bien. entonces. Chao, gracias. Chao, chao. Chau, chau.